Hola, bienvenidos a Esquina Literaria, soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro. Estamos en la tercera parte que se llama Los Hermanos y vamos a continuar. Conforme se intensificaba la guerra contra el Eje, a pesar de que técnicamente Estados Unidos mantenía la neutralidad, la oficina de Rockefeller en formación de combate empezó a estructurar la propaganda y una campaña de presión para obligar a empresas norteamericanas en Sudamérica a purgar sus cuadros de elementos italianos y alemanes, empeño que llegó a culminar con la visita en persona del coordinador al director de una empresa refractaria para asegurarse de que se cumplía lo estipulado en la lista negra. Ni los ingleses se libraron de la cruzada para purificar el hemisferio de influencia comercial extranjera. Joe Robensky, a quien Nelson había nombrado ayudante de coordinación, presentó un complejo plan para obligar a los aliados ingleses a enclavar algunos de sus holdings más importantes en Chile y Argentina, como complemento al avituallamiento dentro del esfuerzo bélico. Conforme progresaba la guerra, se hacía más evidente que Inglaterra tendría que pagar por su supervivencia con lo que antes había sido tributo de su imperio. Incluso la ayuda en préstamos era un trueque a cambio de sus importantes bases en el Caribe. Cuando tenían lugar aquellos acontecimientos, el presidente de la Cámara de Comercio norteamericana declaraba: del mismo modo que el siglo pasado en América Latina fue un siglo inglés, el siguiente va a ser un siglo norteamericano. A pesar de ello, Nelson habría sido el último en admitir que en modo alguno sus esfuerzos formarán parte de la conquista de un mercado continental. Su concepto de Sudamérica era profundamente personal, marcado por su pasión de coleccionista de cultura y arte. Le gustaba la gente y cuando hacía un viaje siempre buscaba la ocasión de recorrer algún mercado en mangas de camisa para hablar con los vendedores y comprar algo, o entraba en la casucha de adobe de algún artesano rural para regatear el precio de las piezas de arte popular que se llevaba a Estados Unidos. Había adquirido una magnífica finca montañosa en Venezuela, en el lugar exacto en que el libertador Simón Bolívar había vivido la época en que hizo el famoso comentario de «Los Estados Unidos parecen destinados por la providencia a llenar las Américas de desgracia en nombre de la libertad». Nelson era consciente de que se reprochaba a Estados Unidos que su política en Sudamérica se basaba en principios muy alejados del idealismo, pero él estaba dispuesto a refutarlo. En un informe oficial decía: la propaganda totalitaria libra ataques contra la política de este gobierno, solidaria con el hemisferio, sobre la base de que es un recurso hipócrita utilizar estos países para nuestros fines egoístas en estos momentos de urgencia. Para combatir esas mentiras plausibles e implantar la sinceridad y durabilidad de nuestra política, proseguía, hay que desarrollar unos lazos culturales y espirituales más estrechos como complemento a los comerciales. Bajo su dirección, la OIAA organizó una serie de giras e intercambios de exposiciones de arte, compañías de ballet, competiciones atléticas, visitas de técnicos y dignatarios políticos. Era un programa mucho más ambicioso de lo que nadie hubiera podido pensar y con gastos astronómicos. En el momento de ofrecerle el cargo de coordinador, Forrestal le había dicho que el presupuesto de la OIAA sería $3,5 millones anuales, más lo que pudiera sacarse al Congreso. A finales de su cuarto año de gestión, Rockefeller había gastado 140 millones y contratado centenares de empleados. Con ello se atrajo el fuego de la crítica conservadora del Congreso y empezó a crearse esa fama de derrochador que le perseguiría durante toda su carrera política. Un funcionario del Departamento de Estado criticó aquella venta del artículo Estados Unidos allende las fronteras, calificándola de desaforada jactancia nacionalista, y un congresista republicano interrumpió una vez la sesión acusando a Rockefeller de ser otro burócrata del New Deal. Pero Nelson supo frustrar a los críticos, a quienes no había podido acallar con zalemas, y continuó en la cuerda floja. Como anotó Henry Wallace en su diario, le dije al presidente que la definición de coordinador que da Nelson Rockefeller es un hombre que puede mantener todas las pelotas en el aire sin perder las suyas. La Oficina de Asuntos Interamericanos se había convertido en una de las agencias más llamativas de Washington. Su actividad más visible era la división de publicaciones e información, y dentro de ella la figura más destacada
un periodista delgado, canoso, prematuro, procedente de Associated Press, llamado Francis Jamieson. Jamieson, además de haber ganado el premio Pulitzer por las crónicas publicadas sobre el rapto del hijo de Lindbergh, había demostrado ser un estratega político de primera, dirigiendo la campaña de Charles Edison, candidato a gobernador de Nueva Jersey, frente a la máquina de Hague. Más tarde había conocido a Winthrop Rockefeller cuando ambos trabajaban en el Fondo del Gran Nueva York, y fue Winthrop quien le había recomendado a Nelson. Este, sensible al inflexible candor de Jamieson, le había ofrecido el puesto de Relaciones Públicas en la Creole Petroleum y el de jefe de publicidad de la campaña de Wilkie, pero Jamieson no los quiso aceptar. Sin embargo, al surgir el empleo de Washington, dio el sí. Los compañeros de sus tiempos en la OIAA recuerdan a un Jamieson que en las reuniones permanecía sentado con un cigarrillo pegado a los labios. Era un exalcohólico convertido en fumador empedernido, aparentemente absorto en limpiarse las uñas con el cartón de un estuche de fósforos. Pero sus incisivos comentarios demostraban que prestaba suma atención y sus compañeros recurrían a él para los resúmenes y los análisis de las discusiones. Jamieson formaba parte con el abogado John Lockwood y con Wally Harrison del círculo más íntimo de Nelson. En la oficina del coordinador se le tenía por el abogado del diablo, partidario del no como medio para verificar la profundidad y la firmeza de los súbitos entusiasmos de Rockefeller. Fue el penetrante Jamieson quien vio que la OIAA era el vehículo perfecto para una carrera en la política nacional y quien promocionó a Nelson tanto como a los programas de la OIAA. Pronto se convertiría en Frankie, el amigo y asesor más allegado que jamás tuviera Nelson Rockefeller. Como Jamieson, la División de Publicaciones e Información se convirtió en fuerza impelente de los programas de la OIAA, aparte de ser la primera agencia eficaz de la propaganda gubernamental con anticipación a la oficina de hechos y cifras de Archibald MacLeish. En su haber se cuentan En Guardia, una revista mensual lujosa e innovadora en español y de un formato como Life, que se distribuía por toda Sudamérica. Con una tirada superior al 500.000 de ejemplares, la división editaba un ejemplar semanal de The New York Times en Chile y lo distribuía a todos los países, salvo en Argentina, donde fue prohibido por la censura. Jamieson se encargaba además de las emisiones radiofónicas dirigidas a América Latina, precursoras de La Voz de América. La otra parte más ambiciosa del programa del coordinador, como era el fomento de proyectos económicos a largo plazo en Sudamérica, resultó más difícil que la venta de una buena imagen del buen vecino de allende de la frontera. Gran parte de la resistencia con que tropezaban los programas destinados a desterrar las condiciones de vida feudales procedía de hecho de los comités de coordinación que Nelson había implantado en los países latinoamericanos, pues estaban formados por los principales hombres de negocios, como se quejaba un veterano diplomático norteamericano en una carta al subsecretario de Estado, ejecutivos del Standard Oil, la Guggenheim, la General Electric y la United Fruit. Tienen ideas muy concretas de lo que debe ser nuestra política general y normalmente son ideas sumamente reaccionarias. Los grandes cargamentos de armas para los dictadores latinoamericanos y el progresivo conflicto entre lo que Joseph Robensky denominaba acción de emergencia y planificación a largo plazo hizo que las reformas democráticas y los desarrollos económicos quedaran en el último lugar de la agenda de la Oficina de Asuntos Interamericanos. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro, Los Rockefeller. Los espero en el próximo video para continuar con esta y otras lecturas. Muchas gracias por escucharme.